Apenas pasaron unas semanas desde el épico concierto en el que Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios, el 5 de julio del 2025 en Birmingham. Un homenaje que reunió a grandes leyendas del rock y el metal, teniendo la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Un evento cargado de muchas emociones, tanto para los músicos como para sus fans, que será recordado como uno de los eventos más importantes de la historia del metal. Pero hoy, 22 de julio del 2025, el mundo recibió la noticia de que el príncipe de las tinieblas falleció a sus 76 años, dejando un vacío que nadie podrá llenar. Back to the Beginning fue como la antesala de su partida, como el preludio a su fin en el mundo terrenal. Pero más allá de la tristeza que esto puede causar en sus fans, familiares, amigos y allegados, hay algo que personalmente, dentro de lo difícil y dura que es la muerte, en este caso considero bello y satisfactorio. El hecho de que haya podido cumplir uno de sus últimos deseos, subirse a un escenario una vez más y ver materializado en un público que gritaba con fuerza su nombre, la prueba tangible de la grandeza de su legado. No era un secreto que desde hace tiempo estaba enfrentando problemas de salud, y de hecho ya había visto la muerte cara a cara hace varios años. En el 2003, cuando tuvo un accidente en una cuatrimoto que le causó varias fracturas. Según relató su esposa, en esta ocasión estuvo sin respirar y sin pulso por más de un minuto, y fue su guardaespaldas quien lo reanimó. Por tal motivo tuvieron que realizarle varias cirugías, dejando secuelas que se vieron reflejadas hasta sus últimos días de vida. En el 2019 sufrió una caída, en la que su columna se vio seriamente afectada, y además le extirparon un tumor en esa zona, sumado al Parkinson que no daba tregua y avanzó hasta el punto de reducirle su movilidad. En los últimos años, su salud se deterioró bastante, y siendo honestos, todos sabíamos que en cualquier momento no muy lejano, la voz de Ozzy se apagaría para siempre. Ozzy no era alguien que le tuviera miedo a la muerte, era consciente de que su enfermedad, los excesos en su juventud, el desgaste y la edad le habían pasado factura. No obstante, una de las cosas que quería hacer antes de partir de este mundo era tener un último concierto, y con satisfacción lo logró, despidiéndose a lo grande, como una leyenda y como pocos músicos tienen la fortuna de hacerlo. Ozzy llevaba los últimos meses de su vida preparándose, no pensaba en nada más que no fuera ese último concierto, tratando de ponerse en forma en la medida de lo posible. Según relató, llevaba 6 años en cama debido a las limitaciones físicas que trajo su enfermedad. Los médicos le prohibieron viajar y cada día se convirtió en una lucha. Movimientos erráticos, el ser incapaz de levantarse, dolores constantes, cirugías que no dieron los resultados que esperaban, fueron algunas de las cosas que tuvo que afrontar en sus últimos años, además de la gran frustración que representaba el hecho de alejarse de aquello que más amaba en la vida. En una entrevista en 2023, dijo que siendo optimista, en el mejor de los casos viviría 10 años más. Relató que había tenido diferencias con su esposa Sharon, ya que ella lo cuidaba bastante y una vez lo encontró fumando marihuana. Cuando ella le reclamó que esto le afectaba a su salud, él le dijo que cuánto más esperaba que viviera. Él ya se estaba enfrentando a la realidad del paso del tiempo. Además, alejado de la música, todo se hacía mucho más difícil. Frente a esto, Sharon Osbourne describió como triste y muy difícil su situación. Pasar de verlo en una etapa más vital conquistando escenarios de todo el mundo con su música, a ser alguien que no era autosuficiente y necesitaba ayuda todo el tiempo. Pero la gratitud y el amor hacia él eran muy grandes, después de más de 40 años de relación. Era algo que debían afrontar juntos. Por otra parte, Ozzy también había mencionado que debió morir varias veces debido al consumo tan excesivo de sustancias, a tal punto que esto llegó a ser motivo de estudios. Según Bill Sullivan, profesor de investigación genética de la Universidad de Indiana, quien realizó un estudio en el 2010 para analizar las posibles razones de su longevidad a pesar de los excesos, determinó que el ADN de Ozzy se hizo resistente a los años de consumo. En pocas palabras, era un mutante genético, que gracias a esto pudo sobrevivir a varias décadas de excesos.
También tuvo una época en la que se volvió adicto a los analgésicos, sobre todo después del accidente que tuvo en 2003. Hasta se golpeaba a propósito para tener una excusa y así tomarlos, sumado al hecho de que, según sus propias palabras, era amigo de varios médicos corruptos. Cuando afrontó su cirugía de columna estaba muy deprimido, y fue algo constante en los últimos años. Pedía a Dios que amaneciera muerto, y a pesar de no tener miedo del fin, no quería tener una existencia larga y dolorosa. Inclusive, llegó a un punto en el que llegó a considerar la eutanasia. Inicialmente minimizó los síntomas del Parkinson, afirmando que los calambres que sentía en las piernas eran a causa de una borrachera, pero poco a poco esto fue avanzando, hasta que tuvo que usar bastón para poder caminar. Luego el habla se le dificultó, hasta que finalmente la enfermedad le impedía caminar. Había tenido una carrera exitosa y marcado la historia de la música. Sin embargo, a pesar de su fragilidad y salud deteriorada, era como si aún faltara algo por hacer, algo que le impedía irse de este mundo en paz. Al verlo en esta situación, su esposa le dijo que tenía una idea, un último concierto con fines benéficos, en el cual además incluirían a varias de las bandas más reconocidas del género. Esto era como cerrar un ciclo de una forma insuperable, dándole la oportunidad de despedirse a lo grande y cumplir ese último sueño. Frente a este evento, el músico, más allá de prepararse, tuvo que afrontar la ansiedad que esto le producía, y pese a que era uno de sus sueños más anhelados en ese momento, su salud mental se vio afectada. Inclusive, presentía que iba a morir en el escenario. Existía mucha incertidumbre acerca de su presentación, hasta dudas si el músico llegaría con vida a esa fecha. Ese día, Ozzy estuvo en el escenario por más de 1 hora, conectando con su público y con su voz a un nivel respetable para interpretar algunos de sus temas más exitosos ante esa multitud. Se le notaban las ganas de levantarse de la silla y a la vez la frustración por su enfermedad, pero estaba viviendo una vez más el sueño. Era una forma de despedirse de su público y a la vez de agradecerles por permitirle llevar una vida en torno a la música, lo cual para su fortuna les pudo expresar. Ese día se le vio feliz y agradecido, vivió momentos únicos, se reunió con la banda que le dio vida a este género musical. Sid Wilson le pidió matrimonio a su hija Kelly Osbourne en frente suyo. En fin, momentos gratos y muy felices que quedarán en la memoria de muchas personas. A pesar de su estado de salud, la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne fue inesperada para muchos. No obstante, fue como si él estuviera esperando ese momento para partir, como si después de ese concierto su misión en este plano terrenal se hubiera completado. No murió en el escenario como lo presentía, como si la vida le hubiera permitido vivir un par de semanas más para que procesara todo lo que había ocurrido. Ozzy dijo varias cosas emotivas en torno a este evento. Tiempo antes, en una entrevista, afirmó lo siguiente: "Me estoy muriendo. Es un hecho. No hace falta que me lo diga un médico. Este concierto de despedida fue algo en lo que insistí en hacer. No quiero desaparecer en silencio. Tengo que despedirme en persona". Al terminar su actuación en aquel último concierto, dijo: "Esta fue la última canción de todas. El apoyo de ustedes nos permitió vivir una vida increíble". Si bien la muerte de Ozzy es algo triste, vale la pena reflexionar al respecto. Cumplió su último sueño, se despidió como una gran leyenda, por lo alto. No se fue en silencio, todo lo contrario, y partió en el tiempo justo. Él no quería tener una vida agonizante en una cama, quería despedirse de una forma digna, y no cabe dudas de que será recordado por siempre. Si este video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales, para que no te pierdas ninguna actualización. Además te invito a los streams que estoy realizando los días miércoles y domingos a las 8 de la noche hora Colombia. Un saludo y hasta el próximo video.